Arrancamos entonces. Buenas tardes a todos, bienvenidos de parte del Departamento de Física de la Universidad del Comahue. Bueno, esta es la séptima charla del ciclo Encuentros a las Puestas del Sol, que es una de las actividades que hemos organizado en conjunto con docentes del Departamento de Física y astrónomos como el doctor Néstor Camino, Santiago Palantonio y bueno, Beatriz García, que hoy no está. Venimos trabajando en actividades preparatorias para el eclipse, también en conjunto con Martín Rucci de Tierra del Águila, que es uno de los lugares, digamos que ha sido elegido por el grupo para observar el eclipse, ¿no? O sea, este evento de diciembre para el cual nos estamos preparando. Bueno, les recomiendo la página de la universidad, que está acá indicada, donde pueden encontrar más información, documentación y todas las actividades que estamos preparando. Así que, bueno, yo le cedo la palabra ahora a Néstor, que, bueno, la va a presentar a Eve, a quien, bueno, agradezco, digamos, que se haya ofrecido a dar esta charla, y lo dejo a Néstor para que haga la presentación de Eve y de la charla. Bueno, gracias a todos. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar también compartiendo esta charla que nos va a brindar Eve Cremades. Eve es ingeniera en electrónica y telecomunicaciones de la Universidad de Mendoza. Posee además un doctorado del Instituto Max Planck para la investigación del sistema solar y de la Universidad de Braunschweig, si está bien pronunciado, de Alemania. Y hace unos años también comenzó un postdoctorado en el NASA Goddard Space Flight Center en Maryland, Estados Unidos. Sus temas de investigación fundamentalmente se centran en diversos aspectos de la física solar. Es investigadora independiente del CONICET y está radicada en el Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable, que pertenece a la Universidad Tecnológica Nacional de la Regional Mendoza. Y además investiga, dicta clases, dirige proyectos, forma recursos humanos y, bueno, además de todo lo que familiarmente hacemos habitualmente, ¿no? Que no aparece en los currículum. Pero en principio yo también quiero resaltar que para mí lo más importante es su calidez y su generosidad, que es lo más relevante de su currículum y tampoco eso nunca lo decimos. Así que gracias, Eve, por brindarnos esta charla y bueno, que disfrutemos todos de la misma. Muchas gracias, Néstor. Muy amable por tu presentación. Me halaga enormemente. No estoy pudiendo ver mi propio puntero. A ver si ahí lo encuentro. Oh, sí, qué bueno. Bien. Bueno, una pequeña carátula con algunas imágenes bonitas del Sol y de distintas partes de su atmósfera. Para comenzar, bueno, ya con este ciclo de charlas supongo que estarán bastante concientizados sobre la importancia que reviste el Sol en nuestra vida, en nuestra existencia y de todo lo que conocemos en nuestro planeta como es. Entonces siempre me gusta comenzar con esta reflexión sobre la importancia que tiene el Sol en nuestro planeta para la vida en la Tierra, gracias a su radiación, mantiene la temperatura de nuestro planeta a niveles confortables para que pueda existir el agua en estado líquido, que es fundamental. También la energía que irradia es la que absorben las plantas para poder realizar la fotosíntesis y así transformar la energía en alimento. Bueno, se crea gracias también a nuestra atmósfera este efecto invernadero natural que ayuda también a mantener nuestro clima a niveles confortables, rige el ciclo del agua, las masas de aire, o sea, los desplazamientos de masas de aire, las corrientes oceánicas y marinas.
Bueno, por todo esto es indiscutible que su importancia es enorme y nosotros siempre damos por sentado su existencia y sabemos que el Sol siempre está y que siempre va a estar mientras dure la raza humana, pero bueno, también lo consideramos como un ente que siempre está ahí colgado del cielo de manera estática y sin aparentes cambios a nuestro ojo, pero la verdad es que es altamente dinámico en toda escala que lo podamos observar. A eso me refiero cuando digo además que tenemos cada vez más instrumentación, tanto en tierra como en el espacio, dedicada a observar a nuestra estrella con cada vez mayor resolución, no solo espacial, que nos permite ver cada vez aspectos más pequeñitos de su atmósfera más que nada, sino también resolución temporal, que nos permite ver cada vez variaciones en escalas de tiempo más pequeñas, y mientras tomamos imágenes o registramos datos con mayor o con menor tiempo entre toma y toma, vemos que también encontramos variabilidades en escalas de tiempo cada vez más pequeñas. Y no solo eso, sino que todas estas variabilidades parecen tener un impacto, algunas mayor, otras menor, en nuestro planeta. Y no solo en nuestro planeta, sino en otros planetas y objetos del sistema solar. Bueno, este señor Edward Sabine, que era un coronel inglés, fue uno de los primeros que notó, o por lo menos de los primeros registros que se cuentan, registrados, que cuentan por escrito en 1852. Esto fue antes del evento Carrington, que tal vez han sentido nombrar en algunas charlas anteriores. Él fue el primero en notar que había una conexión entre las variaciones que él veía del campo magnético terrestre y la variación del ciclo solar. El ciclo solar, que también lo deben haber sentido nombrar en ediciones anteriores de este encuentro, tiene una periodicidad de 11 años, el ciclo de mancha solar, y ya había sido descubierto para esa época por Heinrich Schwabe, que era un farmacéutico alemán, pero devenido científico, que se puso a observar, a tomar nota de la cantidad de manchas solares que había día a día en el tiempo a lo largo de muchos años. Y de esa forma descubre esta variación periódica que pasa a llamarse el ciclo de actividad solar. Pero bueno, este Edward Sabine descubrió que había perturbaciones en la magnetosfera terrestre, que es el campo magnético producido por nuestro planeta, que coincidían singularmente, no se sabía si por casualidad o por causalidad, precisamente en periodo y fase, con la variación de las manchas solares, lo cual sonaba muy sospechoso. Pocos años después, Richard Carrington observó una fulguración, un abrillantamiento muy intenso en la superficie del Sol, que duró varios minutos, y como
se observaron auroras y hubo una serie de perturbaciones también en los campos magnéticos terrestres. También hubo problemas en las telecomunicaciones de aquella época, que se realizaban mediante telégrafos. Bueno, toda una serie de incidentes que llevaron a Richard Carrington a sospechar que esto que había ocurrido en el Sol tenía alguna relación con lo que estaba pasando en nuestro planeta. Bueno, otros descubrimientos de la época. Estos son los albores de la investigación solar. Fueron descubiertos aquí por este grupo de investigadores. En este caso, Warren de la Rue, que fue un científico que observaba tomaba ventaja de los eclipses para investigar el Sol y la corona solar que aparecía por fuera del disco oscuro de la Luna, bloqueando el intenso brillo del Sol. Y en este caso fue notable el descubrimiento que hicieron porque se trabajó en equipo junto con Angelo Secchi, que se encontraba a algunos cientos de kilómetros de distancia de él, y los dos tomaron fotografías del Sol durante este eclipse del 18 de julio del 60, que fue históricamente muy importante porque fue visto en muchos lugares de Europa. El asunto es que al tomar fotografías casi simultáneamente desde estos distintos puntos, notaron que estas protuberancias de color rojizo que se veían sobresalir por sobre el disco oscuro de la Luna correspondían realmente a rasgos que pertenecían al Sol y que no eran ni efectos ópticos ni perturbaciones atmosféricas locales del observador en cuestión. Al detectarlas ambos desde distintos puntos a gran distancia entre sí, pudieron reconocer que estos rasgos efectivamente pertenecían al Sol. Se les llamó protuberancias y más adelante vamos a ver un poquito más. También en este eclipse que fue tan observado en Europa, varios observadores hicieron dibujos sobre la forma en que observaban la corona del Sol, ¿sí? Vamos a ver más adelante en detalle un poco más de qué se trata la corona solar, pero ahora para charlar un poquito de historia, de lo que se fue aprendiendo en estos primeros años, bueno, directamente les muestro estos esquemas y dibujos que hicieron estos observadores. Y fíjense que aparece algo común en todos los dibujos. Este rasgo circular, ¿sí? Además de los haces o rayos brillantes a los que nosotros comúnmente le llamamos streamers por su nombre en inglés, pero en castellano todavía no encuentro una buena traducción. Como se llaman helmet streamers en inglés, en castellano se podría decir que se asemejan a los cascos que terminan en punta. Bueno, pero les podemos llamar directamente haces brillantes de luz que se extienden hacia afuera del Sol
Y luego tenemos entonces en común este rasgo circular que en ese momento se desconocía también a qué podría atribuirse. Bueno, conforme fueron pasando los años, empezó a evolucionar también la tecnología de los instrumentos que se utilizaban para observar el Sol. Y de las fotografías en luz blanca, pasaron a usarse, por ejemplo, espectrógrafos, ¿sí? Que tenían la capacidad de tomar fotos del Sol, en este caso, en distintas longitudes de onda o colores, por así decirlo. Ahora vamos a ver un poquito más sobre eso para que puedan entender a qué me refiero con fotos en distintos colores del Sol, ¿sí? Bueno, en los comienzos solo podían tomarse imágenes en una línea espectral en particular. Esto sería una foto a una frecuencia determinada. Por ejemplo, cuando nos hacen estudios, una radiografía en rayos X, bueno, ahí nos están tomando una foto a una frecuencia, un rango de frecuencias muy chiquitito, que es justamente el de los rayos X. Y sabemos que si tuviéramos vista de rayos X, veríamos el mundo como lo ve el instrumento que nos toma radiografías. Bueno, esto es algo análogo, pero a otras frecuencias de trabajo, ¿sí? Bueno, conforme fueron pasando los años, se empezaron a desarrollar filtros espectrales que permitieron ya observar el Sol y otros objetos en distintas longitudes de onda específicas, ¿sí? A distintos colores o a distintas frecuencias. Esta es una observación de las primeras que hubo de una protuberancia solar por sobre el limbo del Sol, ¿sí? El limbo es el borde más externo. Esto, por supuesto, ya sabemos que el Sol no es plano, sino que es esférico, y el limbo sería, desde la perspectiva que lo observamos, su borde más externo. Bien. Entonces aquí les presento un esquema muy escueto sobre el espectro electromagnético, ¿sí? Que necesito que entiendan un poquito para entender después qué significan las imágenes que estamos viendo del Sol, ¿sí? El Sol es una estrella que emite radiación en prácticamente todo el espectro electromagnético. Esto quiere decir que emite en un amplísimo rango de frecuencias, ¿sí? Desde súper altas frecuencias como los rayos gamma y los rayos X, hasta frecuencias muy bajas, ¿sí? Como son las de radio, que se pueden extender hasta kilómetros, ¿sí? Sus longitudes de onda. Entonces, recibimos del Sol radiación en todo este espectro electromagnético, pero con un pico, o sea, la mayor cantidad de radiación que recibimos del Sol, está justamente en el rango del espectro electromagnético que corresponde al visible, ¿sí? El visible es aquel para el que nuestros ojos, o casualidad, están adaptados para ver, ¿sí? Porque resulta justamente que la mayor cantidad de radiación del Sol se emite a esas frecuencias.
Bueno, el Sol entonces emite gran cantidad de radiación en el visible, pero mucha también en el infrarrojo que recibimos en forma de calorcito, que mantiene justamente las temperaturas agradables en nuestro planeta, y también en forma de radiación ultravioleta, que gran parte, afortunadamente, es filtrada por nuestra atmósfera, porque para el ser humano es muy nociva. Así también son filtradas otras radiaciones de más alta frecuencia, como los rayos X y los rayos gamma. Bueno, entonces, microondas atraviesa parcialmente, lo mismo sucede con la radiación en radio. Hay longitudes de onda de radio que emite el Sol que podemos medirla con observatorios de radio terrestres. Y a su vez también el Sol emite un flujo permanente de partículas con carga, y por momentos también de alta energía, que constituyen el viento solar, ¿sí? Ese flujo constante de materia está viajando hacia nosotros a una velocidad promedio de unos 600 kilómetros por segundo, ¿sí? Bien. Entonces, si observamos el Sol en las longitudes de onda que pueden ver nuestros ojos, en el visible, vamos a ver, esto nunca lo hagan, mirar el Sol directamente con un telescopio, porque para ver el visible, porque se van a quedar ciegos, ¿sí? En el peor de los casos, necesitamos filtros especiales, pero sí se puede ver en proyección, por ejemplo. Y vamos a ver a la fotosfera solar, que es la capa más baja de su atmósfera, como una envoltura muy lisa y suave, ¿sí? Que puede mostrar por momentos manchas o regiones más oscuras a las que llamamos comúnmente manchas solares. Y son regiones en donde los campos magnéticos son más intensos. Aquí en detalle vemos una mancha solar tomada por un telescopio de alta resolución que está en las Islas Canarias. Y bueno, se pueden ver, además de la mancha en sí, con su umbra y penumbra, gránulos, que son celditas, por donde está celditas de convección, ¿sí? Por donde está permanentemente emanando plasma caliente que baja y vuelve a enfriarse. Esto es si miramos en longitudes de onda visibles. Luego, si usamos filtros de tipo H-alfa, que es una frecuencia muy particular, que está dentro del rango del visible también, pero apunta más que nada a los tonos, está dentro del rango rojizo, ¿sí? Pero es muy útil para los que estudiamos el Sol porque ahí podemos ver otra capa de la atmósfera solar. De la fotosfera, que es la capa más inferior, ahora pasamos a la cromosfera, que es una capa, además de un poco más alta, en donde empiezan a aparecer otro tipo de rasgos, ¿sí? Y podemos ver estos filamentos aquí oscuros en absorción o protuberancias cuando los vemos por encima del limbo, ¿sí? Estas protuberancias son las mismas que vimos en diapositivas anteriores, que fueron de las primeras observaciones que se realizaron durante eclipses y con los primeros espectrógrafos.
Esta fulguración en particular, que es un abrillantamiento, a ver si la puedo poner de nuevo, es un abrillantamiento repentino de la cromósfera solar, fue detectada por un telescopio en H-alfa que se llama H-alfa Solar Telescope for Argentina, que se encuentra en uno de los observatorios de Leoncito, en el Observatorio Astronómico Félix Aguilar. Bien. Luego podemos seguir viendo capas más superiores de la atmósfera del Sol si usamos instrumentos que se llaman coronógrafos. Con los coronógrafos podemos bloquear de forma artificial el intenso brillo de la fotosfera terrestre, de la fotosfera solar, de modo tal que podemos ver la corona solar, que es 1.000.000 de veces más tenue y débil que la fotosfera, ¿sí? Entonces, la única forma de verla es o bien durante un eclipse total de sol, que bloquee, en donde la luna tapa el intenso disco brillante de la fotosfera solar, o bien mediante estos instrumentos que generan una suerte de eclipse artificial de sol, ¿sí? En la corona solar, esta capa superior de la atmósfera, podemos ver algunos eventos transitorios como este que se ve acá, esta enorme burbuja de plasma que es expelida por el Sol a gran velocidad. Vamos a ponerle pausa para que se quede quietita un poco. Y, esta no es animación. Acá también podemos ver una de estas erupciones solares en este coronógrafo que también está en el Observatorio Félix Aguilar en Pampa y Leoncito. Este coronógrafo se llama MICA. Bien. Ya les voy a contar un poquito más sobre estas erupciones solares, ¿sí? Que podemos ver en la corona. Esta es otra que ya está más expandida, más evolucionada en el tiempo y que aquí se ha detectado mediante otro tipo de instrumentación, en particular en radio. Esto es desde un observatorio terrestre también. Bien, estas son también emisiones de radio que se observan desde tierra. Estas son tomadas desde un observatorio que hay en Australia. Lo bueno de este tipo de instrumentación es que la podemos colocar en tierra. Entonces podemos usar instrumentos grandes, pesados, y son fáciles de reparar si se rompen. Pero tienen un problema fundamental, que es que solo podemos observar el sol con ellos cuando es de día. Cuando en ese lugar es de noche, ya no pierden su utilidad y necesito tener alguna réplica en otra parte del planeta Tierra para poder seguir con las observaciones del sol. También tenemos la limitación de que nuestra atmósfera bloquea parte del espectro electromagnético que emite el Sol. Entonces hay ciertas cosas que desde acá, desde abajo, desde la superficie terrestre, no las podemos ver. Esto nos lleva a la construcción de observatorios espaciales, que si bien son astronómicamente más caros de construir, de ensayar, poner a punto y en órbita, y luego de mantener, bueno, cumplen su cometido también porque nos permiten
hacer seguimientos permanentes, o sea, monitorear de manera ininterrumpida el sol, sin importar si en la Tierra en algún lugar es de día o de noche, y además pueden observar el espectro de radiación completo del sol, desde longitudes de onda de radio súper largas del orden de kilómetros hasta súper altas frecuencias de rayos X, por ejemplo. Comienza la era de la investigación solar en el espacio en los 70. De hecho, a principios de los 70 es cuando se descubren por primera vez estos eventos transitorios en la corona solar, estas burbujas de plasma. Y más específicamente esto ocurrió con una serie de observatorios que se llamaban Orbiting Solar Observatories, que fueron una serie de pequeños satélites dedicados a la observación solar, y con un coronógrafo, y también hubo espectrógrafos a bordo de Skylab. Esta es una imagen de una de las primeras observaciones de la corona solar desde Skylab. Bueno, un avance fue la misión Solar Maximum Mission, que se lanzó en 1980 y tomó estas imágenes de la corona solar ya en mucha más alta resolución, y permitieron ver series de imágenes que nos mostraban cómo evolucionaban estas burbujas de plasma en la corona solar. Bueno, esta misión tuvo una avería que no pudo ser reparada hasta 1984, cuando una misión a bordo de un transbordador espacial pudo recuperar la misión, repararla en el espacio y volverla a poner en funcionamiento, lo cual fue una hazaña memorable. Bien, entonces desde hace algunas pocas décadas que ha habido un auge en torno a la investigación del Sol y además de la heliosfera. La heliosfera es todo el espacio que está bañado por la influencia del Sol y se extiende mucho más allá de lo que conocemos como nuestro sistema solar, que estaría acotado en la concepción general hasta donde están los últimos planetas, ¿sí? La heliosfera solar es mucho más vasta y de más largo alcance. Sobre todo desde que se sabe que el Sol y su actividad tienen un gran impacto en nuestro planeta, es que ha habido un mayor auge por enviar misiones para comprender mejor cómo se comporta el Sol y de qué forma modifica nuestro entorno, el de nuestro planeta, y a su vez si podemos predecir de alguna manera estas alteraciones que podemos experimentar. Además, en vistas a los planes de mandar lo antes posible misiones tripuladas a Marte, es también fundamental conocer a qué tipo de radiación van a estar expuestos esas personas que estén durante tantos meses en viaje para ir y luego para regresar. Bien, aquí tenemos una serie de misiones en las que voy a hacer hincapié. Una es SOHO,
fue lanzada allá por el 95 y todavía hay instrumentos que siguen funcionando 25 años después de manera impecable. Y de hecho tienen instrumentos que son irreemplazables por el momento por otras misiones, así que se los sigue manteniendo vivos, por así decirlos, y bueno, también se está portando de manera excelente. Otra misión que voy a mencionar va a ser Estéreo, Hinode también, SDO, que es el Solar Dynamics Observatory, ya fue lanzado hace 10 años y no deja de sorprendernos con la calidad de los datos que nos entrega día a día. Y muy recientemente fueron lanzadas Solar Probe, que ahora se llama Parker Solar Probe, esto fue en el 2018, y Solar Orbiter no se lanzó antes que Parker, sino recién a principios de este año. Bien. En cuanto a SOHO, fue una misión revolucionaria para la época. En 1995, esto rompió todos los esquemas porque por primera vez tuvimos una misión que pudo observar el Sol de manera ininterrumpida las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿sí? Por la órbita en donde se encuentra, en un sitio de equilibrio entre la Tierra y el Sol, puede permanentemente estar observando el Sol, ¿sí? Es una misión. La nave es bastante voluminosa y tiene gran variedad de instrumentos. Hay muchos de ellos, como les contaba, que ya no están operativos, pero otros, como sus coronógrafos, estas son imágenes de la corona solar, tomadas por SOHO, siguen aún muy vigentes. Estéreo también fue una misión revolucionaria porque si bien SOHO pudo observar de manera ininterrumpida el Sol, solamente podía verlo desde la perspectiva terrestre. En cambio, Estéreo nos permitió observar el Sol desde distintos puntos de vista, ¿sí? Esta misión consistió en 2 naves gemelas, Estéreo A y Estéreo B, que se fueron separando a un ritmo de 22 años entre sí, de modo tal que, según la época en que nos encontramos, es la vista que tienen del Sol. Entonces, esto nos permitió tener observaciones, por ejemplo, dentro de estas épocas, podían ver de costado cómo un suceso solar viajaba desde el Sol hasta la Tierra. Lo podían ver de costado y no de frente, como nos pasaba con SOHO. ¿Por qué hablo en pasado con Estéreo? Bueno, porque lamentablemente una de ellas se perdió en el 2014 y aún no la podemos recuperar. Pero bueno, Estéreo A sigue en funcionamiento y afortunadamente aún nos sigue brindando datos de alta calidad. Bien, Estéreo tiene además una alta cobertura espacial. No solo puede ver, fíjense, acá hay un detalle, puede ver esto con muy alta resolución, acá está muy chiquitito, puede ver casi la parte, una de las partes más altas de la atmósfera solar, pero antes de la corona. Luego tenemos la corona interna, la corona más externa, y después hay 2 telescopios que miran de costado, serían
estos haces que vemos acá, miran de costado el camino que hay entre la Tierra, acá este puntito blanco, y el Sol, de forma tal que pueden observar cómo se propaga uno de estos eventos transitorios desde el Sol hacia la Tierra. ¿Mm? Bueno, pasando al Observatorio de Dinámica Solar, OSDO, esto para mostrarles la gran resolución espectral que tiene en cuanto a imágenes. Además, toma también imágenes de cómo serían los campos magnéticos del Sol. Aquí blanco, por ejemplo, representa líneas de campo magnético que salen y negro líneas de campo magnético que entran. Esto creo que algo les contó Santiago Vargas en su última charla. Y en estos sitios de campos magnéticos intensos es donde vemos las manchas solares en la fotosfera, como estas regiones oscuras. Y según la longitud de onda o el color o la frecuencia que esté mirando, voy a ver distintos rasgos de la atmósfera solar, que a su vez están asociadas a distintas temperaturas. Fíjense, según el filtro que use, estoy viendo a la corona, por ejemplo, a 1 millón de Kelvin, a 10 millones de Kelvin. Estas son temperaturas elevadísimas. Bueno, luego vino recientemente el lanzamiento de Parker Solar Probe. Esto fue en agosto de 2018. Fue un desafío porque esta misión, un desafío en cuanto a su diseño, sobre todo de materiales, porque esta misión tenía como objetivo fundamental acercarse lo más posible al Sol para poder estar inmerso prácticamente en la corona solar y poder medir los campos magnéticos y el viento solar cerca, o lo más cerca posible, del Sol. Bien, estas líneas rojas acá representan a la órbita que describe la nave desde su lanzamiento, y ya va por el 6º perihelio, o sea, ya va la 6ª vez que se ha acercado al Sol, y el próximo será a principios del año que viene. Solar Orbiter también va a ser una misión revolucionaria, la hemos estado esperando con ansias desde hace años. Se ha demorado bastante, pero al fin está ahí. Tuve el privilegio de ver el lanzamiento en febrero de este año y actualmente se encuentra en la fase de crucero, ¿sí? Está en viaje hasta llegar hasta alcanzar la situación en la que va a comenzar a describir estas órbitas con alta inclinación con respecto a la eclíptica, que es el plano en el que los planetas orbitan alrededor del Sol, ¿sí? Recién a fines de 2021, en noviembre del 2021, termina la fase de crucero y comenzará a tomar datos de forma rutinaria con fines científicos. Así que bueno, estamos ahí esperando ansiosamente que llegue este momento. Tanto Parker Solar Probe como Solar Orbiter apuntan a conocer más sobre los orígenes del viento solar, que también, si bien hay varias teorías al respecto, todavía se desconocen los detalles de cómo ocurre esto. También averiguar cuál es el
fenómeno principal que lleva al calentamiento de la corona solar, que también vi que han estado aprendiendo sobre eso. Es uno de los misterios irresueltos hasta el momento, porque la corona solar tiene mucha más alta temperatura que la superficie del Sol. Bueno, y otros interrogantes también, cómo influyen los transitorios en la variabilidad no solo del Sol, sino también de la heliosfera. Esto también en vistas a predecir la situación de la meteorología del espacio cerca del entorno terrestre. Entonces, bueno, el pobre Sol se siente abrumado porque tiene ya decenas de misiones dedicadas a su sensado remoto, ¿sí? Esto es tomar imágenes desde lejos y también a medir in situ cuando llegan a las naves las partículas y radiaciones que él emite en todas direcciones, ¿sí? Bueno, entonces, como les contaba, hay gran variedad de eventos dinámicos que ocurren por que pueden observarse en todos los regímenes del Sol, de regímenes atmosféricos, solares, temporales y espaciales, ¿sí? Mientras más chiquito nuestro campo visual y más cerca miramos con mayor resolución, seguimos encontrando alta variabilidad. Acá un poquito más sobre fulguraciones, estos abrillantamientos rápidos que ocurren en escalas de solo unas pocas horas o minutos, en donde se liberan enormes cantidades de energía y de partículas. De hecho, esos puntitos que se ven impactar contra la cámara del telescopio que lo está observando se le llama tormenta de nieve de protones en castellano. Aquí tenemos también una fulguración en tomada con distintos filtros, ¿sí? Que representan, como les contaba, distintos regímenes de la atmósfera del Sol, también asociados a distintas temperaturas. Podemos ver protuberancias en acción, son estos enormes filamentos que se ven habitualmente oscuros porque están a temperaturas menores que el resto de la atmósfera que los rodea. Aquí tenemos también una protuberancia en distintas longitudes de onda. Observadas por distintos instrumentos, por SOHO, por el Observatorio Dinámico Solar. Me gusta mostrar esta, si bien ya no tiene tanta resolución como otros videos más recientes de la corona solar, porque esto ocurrió en en un máximo de actividad del ciclo solar 23, ¿sí? Desde entonces los ciclos solares han ido decayendo un poco en intensidad, por lo que no estamos teniendo eventos activos tan espectaculares, ¿sí? Esta seguidilla de erupciones solares, también llamadas tormentas solares, ahí están las Pléyades, y pasan algunos planetas por ahí. Está Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter.
esta seguidilla ha sido difícil de observar algo así en los últimos años. Bueno, lo que les quiero presentar son estas burbujas enormes de plasma que les vengo mostrando desde los primeros dibujos del eclipse de 1860, que son llamadas eyecciones coronales de masa, ¿sí? Y no eyecciones de masa coronal, ¿sí? Porque la masa mayormente no es de la corona, sino que la mayor cantidad de masa es cromosférica. Por lo tanto, se llaman coronales porque se observan en la corona, pero la masa no es tan coronal. Por ello, las eyecciones coronales de masa se definen como estas entidades que aparecen en el campo visual del coronógrafo y se mueven hacia afuera durante un periodo de minutos a horas. Es mi mayor objeto de estudio, así que muchas de las diapositivas que vamos a ver a continuación tratan sobre estas explosiones solares, ¿sí? Estos son los inicios de una de estas erupciones coronales, pero visto más cerca de la superficie, y se ve cómo en su comienzo genera a su vez ondas en la baja corona del Sol, ¿sí? Se ve la fulguración, este brillo intenso, y luego estas ondas que se propagan hacia afuera como una suerte de onda expansiva. Luego, a ver si no quiso andar este videito. Bueno, ahí está. Ahí también se ve. Esta es, de hecho, una onda Moreton, que son muy difíciles de observar. Son ondas que se detectan en H-alfa, en la cromósfera, a baja altura, y que se dan en situaciones excepcionales. Y estas imágenes fueron tomadas también por el telescopio H-alfa que está en el Leoncito. Acá también se ve una de estas erupciones luego de que ocurrió y dejó un vacío de masa. Estos se llaman oscurecimientos coronales, una vez que se evacuó la masa que pasa a conformar la eyección coronal de masa. Bien, otros fenómenos asociados a CMEs, de radio, partículas energéticas, aquí no me voy a explayar mucho para no demorarlos mucho más. Y quería contarles un poquito sobre el origen de la dinámica solar. ¿Por qué el Sol es tan explosivo y tan dinámico y tan variable? Bueno, esto se atribuye al dínamo solar. El Sol está compuesto de plasma. El plasma es, como muchos sabrán, un cuarto estado de la materia, constituido de un gas ionizado, ¿sí? Con partículas cargadas. Y este gas con partículas cargadas se comporta de determinadas maneras. Por ejemplo, en el Sol tenemos flujos de plasma a distintas velocidades, dependiendo de la lejanía con la que me encuentro del núcleo del Sol, y también dependiendo de si estoy más cerca o más lejos del ecuador. Esa variación en velocidades hace que las líneas de campo magnético, a ver si puedo poner pausa acá, fíjense este esquemita de abajo, que está pequeñito, pausa, muestra el campo más elemental, el campo magnético más elemental del Sol, que es un campo magnético dipolar, ¿sí? Como si fuera un imán gigante con su polo norte y su polo sur magnético. Pero por
causa de esta rotación diferencial de los plasmas, ¿sí? Por ejemplo, en particular el ecuador gira mucho más rápido que los polos, las líneas de campo magnético se empiezan a retorcer, ¿sí? Y retuercen cada vez más, a tal punto de que hay regiones en donde la torsión es tan grande que afloran estos arcos magnéticos y terminan siendo eyectados y liberados a la heliosfera, ¿sí? En todas direcciones, asociados a las eyecciones coronales de masa que les acabo de mostrar. Bien, parte de esto, para que esto pueda ocurrir, necesitamos conocer el proceso de reconexión magnética, ¿sí? Entonces, líneas de campo magnético que están orientadas en sentidos opuestos tienen la capacidad de reconectarse y liberar energía en ese proceso y además cambiar la configuración magnética de las líneas de campo. Eso lleva a que podamos tener, debido a estos retorcimientos de líneas de campo magnético, reconexiones en muchos lugares, liberación de energía y liberación de estos campos retorcidos. Esto lleva también, está relacionado con el ciclo solar, porque cuando el Sol se encuentra en esta situación básica de dipolo magnético, en la que la corona solar se ve muy simple, con solamente estos dos streamers o haces brillantes a la altura del ecuador, en épocas de máxima actividad, esto es una serie de streamers alocados por todos lados y de hecho ocurre esta liberación de plasma y campos magnéticos en todas direcciones, ¿sí? Lo que incluye la Tierra. Acá también podemos ver una serie de erupciones solares y se ve como una vez que sale el material ocurre reconexión magnética y se forman en la base estos arcos coronales. Bueno, acá un poquito sobre el ciclo solar. Esto muestra la variabilidad justamente por culpa de cómo se retuercen y van cambiando los campos magnéticos. El Sol está permanentemente invirtiendo sus polaridades. Ese polo norte y polo sur magnético, dentro de 11 años, van a estar invertidos. Y dentro de 11 años más van a volver a estar norte-sur. Eso es lo que ocurre, esa inversión ocurre durante los máximos de actividad solar. Recientemente, hace nada más un par de semanas, confirmaron que analizando datos hacia atrás, el ciclo solar número 25 se dio por comenzado a mediados de diciembre del 2019. O sea que oficialmente desde 2019 estamos en el ciclo solar nuevo que se predice va a ser bastante débil, también como lo ha sido el ciclo 24. Bien, bueno, un poquito más de las eyecciones coronales de masa. Voy a tratar de no demorarme mucho acá, pero fíjense a distintas escalas espaciales cómo se ven, no sé por qué acá está, separa, cómo se ven cerca del Sol. Ahí tenemos, por ejemplo, estas erupciones cerca del Sol, en la corona, y luego esto que estamos viendo acá en grande está súper pequeñito ahí, y estas
cámaras muestran el espacio que hay entre el Sol y la Tierra. O sea que ahí podemos ver también cómo se propagan estos transitorios. Ahí hubo una explosión interesante. Y podemos ver cómo sus frentes viajan hacia nuestro planeta, desde una perspectiva estéreo y desde la otra. Aquí hay en detalle una de ellas, cómo se inicia en distintas longitudes de onda y luego en la corona solar. Fíjense que no cambia mucho la morfología, la forma de esta burbuja de plasma a medida que se expande en el medio interplanetario. Esto representa el tamaño del Sol. Fíjense que ya muy cerquita del Sol, a unos pocos radios solares, esto ya se expandió de modo que es más grande que el Sol mismo, y cuando llegan a nuestro planeta tienen dimensiones descomunales. Y cómo están compuestas de plasma y campos magnéticos, pueden interactuar con la magnetosfera de nuestro planeta. Aquí hay también en detalle otra erupción en distintas longitudes de onda. Nosotros hacemos muchos esquemas y dibujitos simpáticos que nos ayuden a entender qué está pasando en las imágenes que vemos, como estos de acá, en donde tratamos de imaginarnos cómo las líneas de campo magnético están organizadas y cómo interactúan entre ellas, y cómo ocurre la reconexión, por ejemplo, para liberar estas burbujas de plasma. Bueno, esta es otro esquema muy simple sobre estas eyecciones coronales de masa. Algunas simulaciones, se hacen simulaciones numéricas también para comprender su inicio, su interacción con la corona y su evolución después en el medio interplanetario. Y todo esto porque se busca poder predecir cómo van a llegar a la Tierra, ¿sí? Si es que van a llegar, cuándo van a llegar y cómo van a llegar. Cómo van a llegar se refiere a si van a llegar sus campos magnéticos con una orientación tal que sea favorable a interactuar, reconectarse con la magnetosfera terrestre. Bien, esto es uno de, entonces, como les contaba, de mis mayores objetos de estudio, la morfología, o cómo están configuradas en 3 dimensiones estas burbujas enormes de plasma que pueden llegar a nuestro planeta y afectar a la meteorología del espacio que nos rodea, ¿sí? Fíjense que dependiendo de hacia dónde viaje esta burbuja de plasma, va a ser lo que yo voy a ver, ¿sí? Si la dirección de propagación ocurre en el plano perpendicular a la línea de mi visual, ¿sí? Lo que llamo el plano del cielo, voy a ver esta eyección coronal de masa muy bonita, estructurada. Pero si la eyección coronal de masa está viajando hacia mí y la observo con un coronógrafo que está también en la perspectiva terrestre, lo que voy a ver va a ser un halo que rodea el ocultador del coronógrafo, ¿sí? Y no voy a poder saber mucho ni sobre su estructura,
ni sobre la velocidad a la que se está propagando hacia mí. Sí puedo ver a qué velocidad se está expandiendo, pero no puedo ver a qué velocidad se propaga hacia mí. Ahí es cuando entra en juego la importancia de la misión estéreo, que permite ver de costado esta propagación. Bien, aquí tenemos un ejemplo de una de estas eyecciones coronales de masa vista desde 3 puntos de vista diferentes, en donde también se puede ver que, que su forma es distinta. Si bien por fuera parecen las dos burbujitas, en una tengo un núcleo brillante concentrado en el centro y en la otra tengo un núcleo largo, elongado y extendido. Y es el mismo evento, ¿sí? Nada más que lo estoy viendo desde dos perspectivas diferentes, ¿sí? Esto puedo a su vez representarlo geométricamente por un modelito geométrico que considera a estas burbujas no como burbujas como si fuera un foquito de luz con simetría de rotación, sino como con forma de media luna o croissant. Acá estaría esa media luna, ¿sí? Vista de costado y vista de frente, ¿sí? O de costado y de frente, ¿sí? Si acá tengo mi, mi ayuda para dar clase y pensar, es como si estuviera viendo esta burbuja de costado de esta forma o de frente desde esta otra forma. Y uno de nuestros descubrimientos más recientes es que se expanden de forma distinta en una dirección que en la otra, ¿sí? Y esto, bueno, trae implicancias después para la hora de las predicciones, en donde queremos saber si esta eyección coronal de masa va a llegar a la Tierra o no, y cómo va a llegar con sus campos orientados, de qué forma. Bien. Bueno, esto era para contarles que dependiendo de si observo desde la Tierra o desde los estéreos, es la cantidad de sucesos solares que voy a observar dirigidos hacia la Tierra. Hay un efecto ahí también que me impide ver muchos de estas burbujas de plasma, muchas de las eyecciones coronales de masa, que viajan hacia la Tierra desde la Tierra. Entonces no me entero que están viajando hacia nosotros. Sin embargo, desde puntos de observación aproximadamente en cuadratura, como los de estas naves, puedo observar el camino entre el Sol y la Tierra, y así veo que, por ejemplo, para este día que analizamos, observamos el doble de eventos dirigidos hacia la Tierra que desde la Tierra misma, ¿sí? Entonces ahí nos enteramos que realmente están ocurriendo muchos más, viajando muchos más hacia nosotros que lo que pensábamos. Bien, aquí tenemos otra CME muy impresionante de tipo halo, seguida de una tormenta de protones también muy importante. Y estos eventos que justamente nos cuesta detectar y caracterizar desde la perspectiva terrestre son los que más nos afectan. Son los que más afectan a nuestro planeta, a las comunicaciones, a las tripulaciones de vuelos que están volando cerca de los polos a altas latitudes, afectan a la transmisión en redes de energía eléctrica.
Bueno, por eso es muy importante poder llegar al punto en que podamos predecir cuándo uno de estos eventos va a ocurrir, para así tomar medidas preventivas dentro de lo posible. Pero también producen las bellas auroras, que, como también deben haber visto recientemente, también ocurren no solo en nuestro planeta. Estas son algunas de las bellas auroras en el hemisferio norte, en el hemisferio sur. Miren qué bonita la Antártida, aunque bueno, de este lado quedó Australia en esta imagen. Aquí desde uno de los transbordadores. No solo en nuestro planeta, sino también en otros planetas y objetos del sistema solar, ¿sí? Como recientemente que se anunció también que se había visto una aurora en el cometa Churyumov-Gerasimenko, pero no pude encontrar ninguna imagen para mostrarles porque es una aurora en ultravioleta, y no sé si en la publicación científica muestren algo, pero en las notas periodísticas no pude encontrar mucho más para mostrarles. Bueno, y para terminar, quería volver o cerrar con el tema de nuevo de los eclipses de sol y recalcar, sobre todo para los que es la primera vez que asisten a este ciclo de charlas, la formidable coincidencia que existe con el tamaño aparente que tiene nuestra luna respecto de el tamaño aparente del Sol, cuando vistos desde la Tierra, ¿sí? Grados más, grados menos, aproximadamente la luna tiene el mismo ancho angular que el Sol, y gracias a eso podemos ver en la situación de un eclipse total de Sol con altísimo detalle la corona más baja del Sol, bien pegadita a su superficie. Podemos ver la cromósfera y bueno, nos permite además disfrutar de un espectáculo conmovedor. Estas son imágenes, una serie de imágenes superpuestas del último eclipse total de Sol, que lo vimos desde San Juan el año pasado, en julio. Tuvimos el placer de estar aquí en el Valle Encantado, y esta serie fue compaginada por un amigo mío, por Luca Teriaca, que gentilmente me pasó la imagen. Este es un videíto que compaginó otro colega inglés, que hizo una filmación de las horas previas y posteriores al eclipse. Por eso el eclipse pasa tan rápido, de un par de minutos. Vamos a poner de nuevo para que vean cómo se oscurece, se ve el cono de sombra alrededor. Bueno. Para ese eclipse ya habían predicciones de algunos equipos de investigación de cómo se iba a ver la corona solar durante el eclipse, ¿sí? Estas son, por ejemplo, algunas de las imágenes generadas de las predicciones, y esta es una imagen del eclipse verdadero. Así que bueno, se pueden ver las similitudes, acá estos arcos coronales más bajos, esa configuración cuadrupolar. Así que bueno, estoy esperando las mismas. Ahora, respecto del próximo eclipse, que va a ser en diciembre de este año, no sabemos si lo vamos a poder ver de forma presencial o no. Todos estamos esperando eso.
bueno, ya habrán visto tal vez otras imágenes sobre el camino que va a describir la totalidad del eclipse. Y los dejo con estas lindas imágenes de juegos de luz que produce el Sol en conjunto con nuestra atmósfera. Bueno, perdón por lo larga, espero les haya gustado. Bueno, muchas gracias, Eve, muy interesante, te agradezco mucho por la charla. Bueno, abrimos a preguntas, las pueden hacer por el chat o bueno, también se pueden hablar. Así que bueno, dejamos abierta a todas las inquietudes, ya sea por acá por Zoom o Santiago está conectado al YouTube, también nos puede comentar las preguntas que surjan por ahí. Así que bueno, muchas gracias, Eve. Genial, gracias a ustedes por la invitación. A ver si hay preguntas entonces en el chat. Hay comentarios, ¿no? De que fue muy interesante. Sí, completa un poco también la charla que vimos el otro día, así que está bueno todo esto. Por acá no veo, dice, en mínimo solar, ¿la Tierra queda más expuesta a la radiación cósmica? Sí, exacto, es así. Es una excelente pregunta, comentario. Sí. Leandro Quesada lo hace. Sí, Leandro, cuando en épocas de máxima actividad solar, la magnetosfera se ve reforzada por la cantidad de masa y radiación que recibe el Sol, pero en época de mínima actividad nuestro escudo protector está más debilitado y por eso la radiación cósmica y las partículas de alta energía pueden ingresar más libremente. Los rayos cósmicos entran más, con mayor libertad. Bueno, acá hay un comentario que dice qué linda oportunidad de ver y escuchar todo esto sobre el Sol. No sé, ¿alguien iba a preguntar algo? Mariela, quería preguntar, Mariela Corti. Sí, ¿qué tal? Mariela. No, te quería hacer esta pregunta. Vos decís que el ciclo de las manchas solares se inició en diciembre del año pasado. O sea, se inició después de cuando vimos la corona en consecuencia del eclipse que tuvimos en julio. Entonces, cuando tengamos el eclipse ahora en diciembre de este año, ¿es de esperar que haya una diferencia si se obtiene una imagen de esa corona comparada con la del año pasado, siendo que el ciclo de manchas recién comienza? Sí, no creo que vaya a cambiar mucho. Va a ser una configuración de la corona bastante dipolar, como esta que tenemos acá. Bastante plana, con un par de streamers cerca del ecuador solar. Sí, no creo que varíe mucho. Entre que el ciclo se espera que sea bastante débil y que va a llevar 2 o 3 años hasta que la actividad comience a repuntar y recién ahí van a empezar a aparecer streamers a mayores latitudes, pero entre tanto va a ser algo bastante similar a esto. Claro, es de esperar que no haya mucha diferencia porque recién se está iniciando. Gracias. Exacto, de nada. Acá Sergio Moreno dice, bueno, excelente charla, y pregunta si en una tormenta solar influye de igual manera a los hemisferios norte y sur de la Tierra. En forma macroscópica creería que sí, a grosso modo. No es yo me dedico a estudiar más el Sol en el Sol y el medio interplanetario. Ya en la Tierra no es mi especialidad, pero me animo a decir que es bastante pareja la influencia, tanto en un hemisferio como el otro. La variación sí drástica ocurre a altas latitudes,
cerca de los polos, versus Ecuador. Pero un polo versus el otro no exhibe grandes diferencias. Sí ocurre, por ejemplo, que en el hemisferio norte ven muchas más auroras y vas a encontrar muchísimas más fotos de auroras, porque vive mucha más gente cerca del polo norte que cerca del polo sur. Entonces, de hecho, las latitudes más australes de Argentina no están a tan bajas latitudes como para poder ver con tanta frecuencia las auroras que pueden ver en el hemisferio norte. Sí, es muy importante que hayas hecho esa aclaración porque yo hago varios trabajos de divulgación y vos sabés que las personas me han preguntado varias veces por qué en el hemisferio norte hay más auroras que en el hemisferio sur, o sea, hay más auroras boreales que australes, y les digo, no hay más, lo que pasa es que sí hay más personas para verlas y para fotografiarlas, ¿no? Para dejar una evidencia de eso, pero no tiene por qué, ¿no? Haber más en no de una forma tan evidente, ¿no? En un polo que en otro. Sí, exactamente. Luego, en cuanto a las comunicaciones, también depende más que nada si uno está en el lado que da al sol o en el lado contrario al sol, el lado que es de noche. En cuanto a las comunicaciones de radio para los vuelos transpolares, también es prácticamente lo mismo, si están volando sobre el polo norte o el polo sur. Yo me animo a decir que no hay gran diferencia entre ambos hemisferios. Bueno, gracias. Hay otra pregunta acá de Ana Prieto. Dice, ¿qué ocurre en la zona de la anomalía magnética en el hemisferio sur? ¿Llega más radiación? Bueno, también escapa mi especialidad, pero sí, me animo a decir que sí. Me está preguntando en referencia a la época de mínimo solar. No sé Me si Ana querés imagino. aclarar algo. Creo tal vez sea en relación ¿Cuál a es eso. No, yo te preguntaba en general, En o sea, general. esa zona se le conoce como que tiene una anomalía. ¿Y Ujú. Sí. qué pasa? Digamos, estábamos como menos protegidos en ese sector, se supone. Ujú. O sea, ¿llega Sí. más con respecto a otros, más radiación o menos? Sí, ¿La llega, anomalía en qué consiste? llega más radiación. Llega más radiación, de hecho, sé que en Brasil, que son los que están más cerca de esa anomalía, tienen detectores de partículas abocados a medir la evolución de esta anomalía. Y durante los eventos de tormentas geomagnéticas, si mal no recuerdo, también es mayor el ingreso de partículas en esa región. Ok, gracias. Muy interesante. Bueno, me alegro. Hay otra pregunta acá. Dice, ¿se puede No, adelante vos. bueno. ¿Se puede acceder a imágenes tomadas en estéreo que permitan observar en 3D con Se quedó cortado. Sí, eso es relativo. Depende de la separación de las naves. Ha habido separaciones de naves favorables a poder hacer las imágenes estas tridimensionales que se ven con los anteojitos y se ve el sol también muy impresionantemente redondo. Y bueno, después se puede hacer también de forma artificial, usando imágenes, como el sol gira a un ritmo de 27, entre 25 y 27, dependiendo de dónde lo miremos, días, en 27 días describe una vuelta completa, depende del punto de referencia.
podemos tomar imágenes a distintos días y usarlas como si fueran vistas desde distintas perspectivas. Porque hoy vi esto, pero mañana veo lo otro. Entonces puedo usarlas como si fueran imágenes estéreo y también hacer composiciones estereoscópicas para ver con los anteojitos. Si es esa la pregunta. Desde YouTube están preguntando si el eclipse se podrá ver en Mendoza. No sé si querés contestarle vos, Eve. Sí, de forma parcial, pero no sé cuál va a ser el porcentaje de cobertura. En algún momento lo investigué, pero ya no me acuerdo, no tengo fresco ahora el número. Lo tendría que buscar. Sí, ser parcial. Claro. En todo el territorio de la Argentina se va a poder ver en forma parcial, a excepción de la zona de totalidad, y en la medida que nos alejamos justamente de esa zona de totalidad que pasa por Patagonia, el sol se va a cubrir menos, o sea, parcialidad es menor. Mendoza no está tan lejos. Si me dan tiempo, un poquito de tiempo, mientras tanto averiguo. Genial. Mientras vemos otra pregunta. Acá Martín Rucci de Piedra del Águila pregunta si el coronógrafo simula tal cual un eclipse o se obtiene más información en un eclipse real. Y es relativo, cada uno tiene su ventaja y su valor, su valor propio. En un eclipse real podemos ver la corona desde prácticamente desde el nacimiento de las líneas de campo magnético en adelante. Y bueno, ahí podemos usar instrumentos terrestres de todo tipo, de todo peso, tamaño, para obtener datos, ¿sí? Pero son muy cortitos. Entonces, solo podemos aprovechar esos pocos minutos o segundos que dura el eclipse para recolectar toda la información que necesito, y más vale que me salga bien porque no voy a tener otra oportunidad, vaya uno a saber cuándo. Mientras que en los coronógrafos tengo lamentablemente el problema de que tengo que tapar bastante más allá del disco solar. Entonces me pierdo una gran parte de la atmósfera del Sol. Recién empiezo a ver a partir de, dependiendo del instrumento, 1,5 radios, 2 radios solares. Y bueno, justamente es un problema que tenemos habitualmente los que investigamos la corona solar, de que la mayor cantidad de fenómenos, el nacimiento de muchos de los fenómenos ocurre a esa altura, que es la que no vemos. Así que bueno, por eso ahí está la ventaja y desventaja de cada uno. Está bien, gracias. Santiago, ¿tenés alguna otra pregunta? En Mendoza, perdón. Estoy buscando, pero... No, acá Néstor puso 80%. Perfecto. Gracias, Néstor. Y ahí puse el link del sitio web de Juvier para que quien quiera acceder, ahí está el link con el lugar de Mendoza. Pero quien entra a ese link, después se mueve por el mapa de Google y puede encontrar el porcentaje de cobertura en cualquier parte de América, ¿no? En principio. La cobertura en las principales ciudades de Argentina está en el documento que pueden encontrar en la página del eclipse. Ahí tienen también toda la información necesaria. Súper completo. También. Estaba buscando eso y se me... Excelente. Bueno, de todos modos, ese 80% no alcanza para que se haga de noche, ni siquiera para que oscurezca, tal vez haga un poquito más de frío o de viento. Pero
pero hay que usar protección adecuada para poder ver esa cobertura del 80%. Está bien. Buenísimo. ¿Alguien más tiene preguntas? Santiago, ¿no hay nada en YouTube? No hay más en YouTube. Ujú. Bueno, acá agregan también que en Malargüe es 85% la cobertura. Bueno. Ujú. Así que bueno, nuevamente yo te agradezco, si no hay más preguntas. Ahí agregaron podemos agregar ahora el link de la página para los que quieran acceder al documento que mencionó Santiago, que fue elaborado especialmente con información para este eclipse, que está colgado en la página de la Universidad del Comahue. Bueno, ahí agrega Irma que en Aluminoe justamente están en la zona del 100% igual que Piedra del Águila, ¿no? Así que bueno, yo te agradezco especialmente, Eva, por la hermosa charla. Les agradezco a todos los participantes y bueno, los esperamos para la charla que viene, el 8º encuentro. Gracias a ustedes. Gracias, Bueno, Eve. Un placer. Buena la charla. Excelente. Felicitaciones. Gracias, Eve. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos. Nos vemos. gracias a todos. Adiós. Buenas tardes. Chao.